que pagará en julio un bono de 2.500 pesos a unos 100.000 escolares de los 2 quintiles de menores ingresos. La medida es parte de las propuestas programáticas que el Frente Amplio desplegó en la campaña electoral, y desde 2026, cuando haya un nuevo presupuesto, este bono será universalizado a los niños de edad escolar. Para hablar de este y otros aspectos de la gestión de la enseñanza, estamos con Pablo Cayani, presidente de la ANEP. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Buenos días. Bienvenidos. Bueno, contento de que se implementó este bono en su primera versión. Sí, en realidad el bono es una propuesta que hace el presidente Orsi en campaña y que tiene que ver con el inicio de clases y el apoyo a todos los escolares, estudiantes de inicial y primaria del país. Eso lo vamos a poder concretar en febrero del año 2026, porque depende del presupuesto que se va a discutir ahora en el Parlamento. El presidente estuvo intentando que eso tuviera alguna expresión este año, y es así que llegamos a pagar el bono vuelta de las vacaciones. Son 112.000 niños que lo van a recibir de las escuelas de quintil 1 y 2. Las familias no tienen por qué saber el quintil de la escuela, entonces ya desde la tarde de hoy va a quedar habilitado un buscador con la cédula para saber a quién le corresponde. El quintil es por escuela y no por niño, digamos. Exacto. Bueno, los directores de esas escuelas recibieron una comunicación el día viernes explicando cuáles son las formas de pago, digamos, y a quiénes les corresponde. Esto se va a pagar a través de asignación familiar, o en los casos donde no tengan la prestación de la asignación familiar, a través de redes de pago. Esperemos que sea un apoyo para esto, que es el apoyo a la vuelta a clases en invierno, o sea que championes, abrigo. Sí. Quería consultarte sobre, porque capaz que no todas las personas tienen acceso capaz a una computadora o a poder hacer la consulta vía web, o no están mirando la televisión y no se enteran. ¿Desde la escuela se les va a informar de alguna forma, la dirección, por ejemplo, que todos tienen derecho a acceder a ese bono? Las direcciones ya tienen información, y además Primaria va a notificar por Gurí Familia, que es la aplicación en la cual se ve el carné, las faltas, de que le corresponde el cobro del bono de vuelta a vacaciones. ¿Cuál es el impacto concreto que tienen estudiado que va a arrojar esta medida? No, esto está pensado como una política de canasta escolar, digamos. En este caso lo que pensamos es que termina siendo un apoyo a las familias, efectivamente, en el invierno, que es el momento donde más se gasta en calefaccionarse, en transporte, en un conjunto de cosas que cuando la temperatura lo permite, capaz que las haces caminando, ahora tomas un ómnibus, gastás más en gas. Entonces es un apoyo económico y está orientado por eso. Las inasistencias, que también es uno de los problemas que, bueno, casi que estructurales que tiene nuestro país, también suelen aumentar durante el invierno, ¿o no? Hay como una leve zafra, por llamarlo de alguna manera. Tiene un aumento que es previo al invierno y que es coincidente con, digamos, cuando se instala la gripe, que es coincidente con cuando arranca la campaña de vacunación. Allí, sobre el tema asistencia, hay una hoja de ruta que se aprobó en estos primeros días de gobierno, que tiene que ver con conformar un grupo de trabajo donde está CEIBAL, donde está la gente de tecnología de ANEP, pero también los planeamientos educativos, para abordar que es un problema que es multicausal y por lo tanto requiere de múltiples soluciones. Pero no está vinculado el hecho de cobrar el bono a registrar una asistencia, digamos, mínima, no, o algún tipo de... El bono es a los estudiantes, a los gurises que están inscriptos. Las políticas vinculadas a la mejora de asistencia, lo que se ha hecho, digamos, en estos 2 meses y poco. Por un lado hay una corrección de cómo reportaba Gurí Familia las asistencias para todos los que tenemos hijos en edad escolar. Vos veías qué faltas había en ese mes, pero no veías cuál era el acumulado en el año, ni qué significaba eso, si era mucho, si era poco, si era más o menos. Ahí ya se hizo una corrección que tiene un sistema de semáforo, digamos, que permite ver cómo va evolucionando la asistencia del niño.
Y este grupo de trabajo tiene la idea de bueno, ver qué conjunto de medidas, algunas son educativas, otras son de la política social, otras son de la política de seguridad, se implementan para el tema asistencia. Este es un problema en Uruguay. Era un problema antes de la pandemia lo empeoró. Las autoridades anteriores intentaron algunas acciones que no lograron torcer la pisada. La inasistencia afecta los aprendizajes, afecta el sentimiento de pertenencia de los estudiantes, afecta la vinculación de los gurises con la matriz de protección social. Es decir, atrás de la asistencia jugamos un montón de cosas de la política educativa y bueno, en ese sentido se está trabajando. Ceibal ha desarrollado algunos estudios, hay mejoras hay mejoras planteadas en la relación centro educativo-familia, no solo en términos de información, sino en términos de cómo ubicar evaluaciones, un conjunto de cosas que entendemos puede mejorar a partir de lo que es alguna experiencia piloto que ha hecho Ceibal, donde esto mejora, por ejemplo, un 5% el envío de notas, la circulación de mayor información. Después hay otras cuestiones que son más duras de abordar, que son los temas de seguridad en los territorios. Es decir, el camino seguro a la escuela era un problema en América Latina, ahora está siendo un problema en Uruguay, y ahí hay articulaciones con el Ministerio del Interior vinculadas a lo que es policía comunitaria orientada a problemas, la revitalización del programa de Pelota al Medio, que trabaja en zonas vulnerables con actividades recreativas, culturales. Hay un conjunto de acciones que ya se están implementando y además hay una propuesta de cómo evaluar y monitorear, es decir, no solo los monitores educativos que publica año a año ANEP, sino empezar a mirar esto como lo que es, como esa ausencia tiene consecuencias educativas. Pero no se quiere hacer jugar el bono en este panorama como un elemento de que podría eventualmente reforzar la asistencia en el sentido de que si no asiste no recibe, por ejemplo. Bueno, allí hay una conversación en la política pública respecto a cómo se trabaja con las prestaciones sociales y las contraprestaciones. Uruguay tiene el régimen de asignaciones familiares que está asociado, digamos, a asistir a la escuela y asistir al médico. En materia de apoyos económicos, el bono es claramente un bono canasta escolar, digamos, que se ubicaría a principio de año cuando se normalice, digamos, la posibilidad de ejecutar la política. Sí tenemos otras políticas en diseño, como ser la ampliación de las becas Butiá en educación media, donde el componente asistencia es un componente que cambia lo que se cobra. Todavía estamos en definiciones, digamos, pero a priori es una beca que va contra asistencia. Es una prestación. Pero la beca Butiá no está, digo, ¿califican algunos alumnos con un perfil determinado o no? Claro, pero la iniciativa que planteó el presidente implica llegar a 1 de cada 4 estudiantes de educación media becada. Es decir, es unos 70.000 estudiantes de educación media. Es una propuesta importante en materia presupuestal, pero además importante en materia de los efectos educativos. Pero ¿no te parece que de alguna manera las autoridades o el gobierno pierde una oportunidad de estimular o impulsar el compromiso de los adultos con la asistencia de los niños en la medida de que reciben el bono justamente con fines de canasta escolar o lo que tú definías ahora, pero atándolo al compromiso de llevar el niño a la escuela? Esa política, digamos, es la que se aplica para asignación familiar. Y tenemos los resultados que tenemos. Es decir, si fuera solo un problema de condicionar las prestaciones sociales, no tendríamos que tener problemas. Y sin embargo, tenemos problemas. El fenómeno de la inasistencia es un fenómeno multicausal, está bastante estudiado, digamos, tenemos en el medio rural las condiciones del clima afectan mucho, los picos de enfermedades afectan mucho, pero también afecta cerca del verano los lunes y los viernes en los sectores altos. Es decir, acá hay que colocar la asistencia a la escuela, al liceo, a la escuela técnica como un asunto donde es importante ir.
Sí, en realidad, no me acuerdo ahora, se me escapa cuál era el estudio, pero que se marcaba que en algunos quintiles más altos los viajes fuera de vacaciones de julio, de septiembre, existen y los chiquilines faltan 1 o 2 semanas a la escuela, no necesariamente porque no los pueden llevar o porque tienen problemas económicos o porque... No, es que es... A ver, por eso hay un grupo de trabajo mirando como varias dimensiones de esto. La inasistencia docente también afecta. Sacar a los docentes del aula para actividades de la administración también afecta porque, digamos, el gurí no tiene el docente y el docente está trabajando porque está en una reunión de profesores, porque lo llamó la inspectora, porque no sé qué. Bueno, todo ese conjunto de estímulos dicen no es importante estar, entonces hay que dar vuelta a eso porque cada día cuenta. En esto del bono, vos decías ahora, son 112.000 chiquilines ahora en julio. Está garantizado 100% que el año que viene, al arranque del año, todos los niños de escuela pública van a tener el bono, más allá de cuál sea la matrícula. Es lo que estamos planteando para el presupuesto nacional que se aprueba en el segundo semestre en el Parlamento. Y ahí tampoco va a existir ningún tipo de contraprestación, no sé, partida, llamarlo de alguna manera, condicionamiento. Ana está con el condicionamiento. No, porque me parece Creo que hay una oportunidad, hay un margen que se podría capitalizar en el sentido de usar como una estrategia que corra para beneficio de los niños, en definitiva. Lo que pasa es que el instrumento es de inicio de cursos. Claro, es decir, es bien de canasta escolar. Sí, entiendo el concepto. Y acá, digamos, hay una definición de la política pública del apoyo a la familia. La definición de la política pública podría ser, bueno, ir a mirar los precios de los supermercados, porque realmente la canasta escolar, todos sabemos que en marzo No, obvio. tiene unos precios que no tienen que ver con el resto del año. Entonces, es claramente un instrumento de apoyo a las familias para el inicio de clase, para que los gurises puedan tener las cuestiones que son necesarias para pensar las clases. ¿Y se sabe cuánto va a costar de cara a 2026 esta cobertura universal, por llamarlo de alguna manera? Lo que estamos haciendo de vuelta de vacaciones son unos $6,5 millones. Lo que está planteado para febrero va a andar en el torno de los $20 millones. ¿Lo hablaron ya con el Ministerio de Economía? Hablamos con el Ministerio de Economía porque tenemos que pagarlo a la vuelta de las vacaciones de julio. Claro, O sea que ya está todo coordinado con Odone. Odone ha garantizado los recursos para esta política del presidente. Muy bien. ¿Cambiamos de tema? Cambiamos, sí. ¿Querés? Bueno, le Dale. quería preguntar por las pruebas Acredita, que son el sábado, ¿no? Y también las PISA que se vienen. ¿Con qué expectativas las van a realizar? Bueno, a ver, Acredita Ciclo Básico es una evaluación que permite culminar el ciclo básico a los mayores de 21 años. Es una experiencia que empezó en el año 2018, 2019 y que realmente ha tenido una participación muy importante. Es decir, la población adulta lo ha tomado como una opción. Esto tiene que ver además con un conjunto de trabajadores que terminar el ciclo básico les cambia el trabajo. Esto no solo tiene que ver con gurises que no pudieron terminar por situación de vulnerabilidad, sino adultos que no pudieron terminar de estudiar. Esto, por ejemplo, en el caso de la policía, es clarísimo, cambia la carrera del policía. ¿Cuánta gente la toma por año? Y han sido unos 5.000 más o menos, más o menos, así jugando de memoria, digamos, que cada edición se apuntan para dar la prueba. La mayoría la salva, o sea que los que la van a dar, que tengan suerte. Los que no se anotaron para el año que viene, anótense, porque efectivamente es una evaluación que tiene un componente de matemática, un componente de lectura y un componente de escritura, que está alineado a lo que son las propuestas curriculares del ciclo básico, y probablemente esto tenga después una expresión de Acredita Bachillerato, es decir, estamos pensando en reproducir esto que implicó un trabajo de construir una evaluación que se puede presentar cualquiera, pero también hacerla para el otro ciclo de la educación obligatoria, en el cual Uruguay tiene claramente que cambiar algunas cosas, porque terminan la mitad de los que arrancan. Entonces, bueno... ¿Pero con qué calificaciones están pensando en habilitar a presentarse? Eso es parte de lo que se va a trabajar en este segundo semestre, porque la prueba de acreditación lo que implica es trabajar con
cuáles son los saberes que se adquieren en ese tramo. Esto requiere, digamos, trabajar tanto con el marco curricular de referencia nacional como con el marco curricular nacional, con cuáles son los saberes necesarios para culminar el bachillerato. Lo que pasa es que ahí, cada vez que ha venido, por ejemplo, el rector, cuando era rector Arim o algún decano de la facultad, siempre hablamos de este tema, que es que ellos encuentran que gente que efectivamente, no por una prueba, sino porque cursó y aprobó el bachillerato, después cuando llegan a la facultad les tienen que dar cursos remediales porque o tienen dificultades de expresión oral y escrita básica o de matemática básica. O sea que hay como un desfasaje entre recibir la acreditación y de verdad tener las habilidades. Eso es una... O sea, está ocurriendo en muchas facultades, no sé si en todas, pero en varias. Eso es una buena noticia porque está llegando gente que no llegaba. Sí, ese es el lado bueno. Es una mala noticia para la administración de lo educativo porque tenemos que ver de qué manera mejoramos los niveles de logro de los estudiantes. Ahí Uruguay tiene todavía el desafío de tener mejor calidad de la información de cómo egresan los estudiantes de media. Es decir, la última evaluación que se hace en educación media es aristas media del INED o PISA, y esto está ubicado en tercero o a los 15, o sea que nos está faltando todavía qué es lo que sucede al egreso del bachillerato. El INED tiene una idea de desarrollar una evaluación de fin de bachillerato, y por otro lado, si logramos concretar Acredita Bachillerato, también vamos a tener otro instrumento que nos va a permitir tener información para poder corregir. Porque hoy tenemos que los servicios universitarios o las evaluaciones a nivel de la educación terciaria, en formación en educación, son evaluaciones de diagnóstico que hacen esos servicios para mejorar el trayecto educativo de quienes se inscriben ahí, pero no tenemos la información de qué es lo que le pasa a toda la corte, cuáles son los niveles de logro, en qué lugar estamos más flojos para trabajar en ese tema. Te voy a hacer una pregunta que capaz que parece una tontería, pero me parece que capaz que alguien está mirando y se pregunta, por ejemplo, ¿quiere terminar el liceo? Se quiere presentar a las pruebas. Hay una guía de qué es lo que tendría que estudiar, lo que tendría que saber. Por ejemplo, si se hace una prueba de matemáticas y yo ahora te pongo un polinomio o una función, seguramente no te acordás cómo es, ¿no? Yo la perdería. Yo te digo que no seguro. me sé de memoria todas las tablas. Bueno, vaya, eso es extremo, ¿no? Es extremo, pero digo, la persona que se vaya a presentar va a tener una guía de qué es lo que tendría que estudiar, qué es lo que tendría que saber. Está eso colgado en la página de ANEP, en la parte de Acredita, y estaba buscando en la agenda cuándo es que tenemos preguntarle a la Acredita hoy en la tarde y transmitido por YouTube. El equipo que trabaja con este tema va a estar contestando las preguntas de quienes van a dar la prueba. Claro. Así que hoy a la tarde en el YouTube de ANEP se va a estar evacuando esas dudas, pero además hay un conjunto de programas que tienen que ver con tutorías para dar las evaluaciones que están disponibles desde la Dirección de Jóvenes y Adultos de ANEP, es decir... ¿Es digital o es presencial estas tutorías? No, son mayoritariamente presenciales. Hay que inscribirse. Es el programa Uruguay Estudia que funciona en la órbita de Jóvenes y Adultos. Me parece importante despejar ese asunto. Te llevo a otro lugar. Hace unos días estuvimos charlando acá con la consejera Daisy Iglesias y planteaba algunos reparos a la hoja de ruta o lo que se conoce como la hoja de ruta que plantea la ANEP para seguir adelante. Ella y Mazzoni lo consideran como una continuidad de algo con lo que se estaba en contra, que era la transformación educativa. ¿Ustedes cómo evalúan esa postura por parte de los consejeros docentes? A ver, esta administración tiene un conjunto de resoluciones, una sobre migrantes, otra sobre inclusión, otra sobre educación sexual de inicio, y después ha ido elaborando un conjunto de hojas de ruta para temas que tenemos que lograr abordar rápidamente. Es decir, no podemos esperar a la discusión presupuestal, sino que, bueno, hay cosas para hacer este año. En ese sentido, se aprobó una hoja de ruta para generalizar el acceso a los 3 años, al inicial.
se aprobó una hoja de ruta sobre asistencia, se aprobó una hoja de ruta sobre transformación curricular y después tenemos otra que es sobre extensión del tiempo pedagógico, que es una apuesta muy fuerte de esta administración. Los consejeros electos por los docentes plantearon un conjunto de observaciones cuando se planteó la hoja de ruta sobre la transformación curricular. Es más, eso llevó a que esto se discutiera durante 2 o 3 sesiones del Codicen. Se hicieron aportes, modificaron cosas de la hoja de ruta, de lo que traía, es un documento de trabajo, y luego aprobaron el cronograma, pero no el documento. Para nosotros es saludable que haya diferencias en los consejeros electos por los docentes, tienen que representar a los docentes. Los consejeros que estamos designados por el gobierno entrante tenemos que representar a toda la sociedad. No, digamos, somos docentes, pero no solo miramos como docentes la administración de lo educativo, y creo que ahí hay una tensión. La hoja de ruta sobre transformación curricular lo que pretende es abordar este año un conjunto de situaciones que hay que resolver, y eso implicaba no discutir todo. No porque no haya que discutir todo, sino porque los cambios tienen que verse en marzo del año que viene, y para eso hay que llegar a septiembre con los cambios, porque después se dispara el proceso de elección de horas y cargo de los docentes, de inscripción de los estudiantes, es decir, tienen que tener claras las reglas de juego, y esto implicaba que discutir toda la arquitectura curricular no iba a poder producir cambios a septiembre. En ese sentido, se han convocado a las diferentes asambleas técnico-docentes, cada dirección general ya ha instalado grupos de trabajo, donde están las inspecciones, donde están los actores sindicales, donde apostamos a que haya actores de la sociedad civil, para abordar un conjunto de temas que realmente hay que resolver. Desde problemas de implementación, es decir, porque el gobierno anterior tiró la transformación educativa este año arriba de algunos tramos, y tenemos un conjunto de problemas, que es que hay propuestas de bachillerato que implican tener cuestiones optativas o espacios curriculares que no se están pudiendo ejecutar porque no hay espacio para ejecutarlos. Por ejemplo. Sucede que los liceos tienen un régimen de 6 horas, digamos, por turno, y los gurises tienen que optar por algunos espacios curriculares que no tienen espacio para desarrollarse. Que no hay salones, decís. No hay salones y por lo tanto no se les pueden ofertar. Ese estudiante este año va a terminar sexto y la administración le va a decir, pero no hiciste la optativa. Y no la hiciste no porque no quisiste, sino porque yo no te la proveí. Entonces hay un conjunto de temas que... Pero no hay un plan de contingencia si es un salón lo que falta o algo como para dar por validado la optativa. Bueno, ahí secundaria está trabajando con los equipos de dirección en procurar espacios dentro de los liceos, en procurar espacios en las comunidades, pero... No podemos garantizar que todos los estudiantes van a tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, hay un conjunto de decisiones sobre la... Pero debería dejar de estar optativa si no se puede llevar a cabo bueno, esa pero eso disciplina. Implica cambiar. Eso implica tomar una decisión sobre la transformación curricular. Vos decís que cuando se planificó esto no se tomó en cuenta que los centros de estudio, primero, obviamente no son todos iguales, pero además que hubiera en cada centro de estudio la posibilidad de llevarlo a cabo, de hacerlo. No estaba resuelto. Yo no sé si es un problema de implementación o de diseño. La cuestión es que yo tengo al estudiante de sexto que no está haciendo lo que tiene que hacer, y por lo tanto eso hay que resolverlo. Pero además hay un conjunto de observaciones sobre los programas de grado y de asignatura que han hecho las asambleas técnico-docentes, han hecho actores de la academia, han hecho asociaciones de profesionales, donde nosotros entendemos que ahí hay un conjunto de cambios posibles. Hay otro tema que es la transformación, lo que trajo, la reforma curricular, lo que trajo fue una perspectiva de que había una sola manera de enseñar y de aprender, y esto no se ajusta a lo que es el marco legal en Uruguay en materia de libertad de cátedra, de un conjunto de cuestiones que tienen que ver con la educación pública, pero tampoco se ajusta a cómo los docentes hacen ejercicio de su profesión. Es decir, entonces ahí hay un conjunto de cosas donde tiene que haber modificaciones. Esperemos que estos procesos de trabajo nos traigan buenas modificaciones.
¿Pero hay una evaluación de cómo ha funcionado hasta ahora y de los resultados que ha tenido? Hay algunas evaluaciones parciales porque la última fase de implementación es este año en curso. Entonces, sí hay hechas por la administración encuestas a docentes, por la administración anterior, sí hay algunos ajustes que hizo la administración anterior a cosas que eran problemas para la implementación, pero no tenemos una evaluación de la transformación curricular, como sí había evaluaciones de otras propuestas curriculares en el pasado. ¿Y se va a hacer antes de tocarla o se va a ir ajustándola en función de opiniones o de percepciones? No, a ver, la hoja de ruta lo que permite es abordar estas dificultades como más extremas, que son dificultades que identifica el colectivo docente, que identifican actores de la academia, es decir, que probablemente cuando se haga una sistematización esto esté allí, y la hoja de ruta llega hasta este año. Después hay una conversación que hay que abrir, que es la que tiene que ver con si lo curricular se define en un marco que mire de los 3 a los 18 años. Esta administración entiende que hay que seguir mirando la educación en todo el tramo y no pensarlo por subsistema, por primaria, por secundaria y por UTU. Y después hay un conjunto de temas que tienen que ver con la complejidad del diseño curricular de esta reforma que hay que simplificar y cambiar. Es decir, para decirlo en términos clásicos, necesitamos un marco curricular efectivamente que te permita pensar toda la trayectoria, permita pensarle al docente, pero también a la familia, al estudiante, y después hay que ir a un currículum que complejice el tema competencias. Nosotros tenemos 10 competencias en el marco curricular y eso está muy atado a forceps con los contenidos. Hay problemas de diseño allí. Eso requiere de más tiempo porque no se puede jibarizar lo curricular. Lo curricular es importante porque es lo que la sociedad entiende que tienen que aprender los estudiantes cuando pasan por el sistema educativo. Pero piensan introducir cambios en justamente los programas, en lo que van a aprender los chiquilines. Nosotros vemos que hay un conjunto de problemas en el sistema educativo que no se van a arreglar ni gritando ni haciendo lo mismo. Es decir, si entran 10 y salen 5, si nos dicen que al final hay dificultades después en los saberes que tienen los estudiantes para asumir otra etapa de estudio, si tenemos un problema de asistencia, es decir, nosotros entendemos que hay cosas que hay que cambiar, hay otras que hay que mejorar, y hay otras que realmente hay que tomar el asunto en serio porque lo que está produciendo el sistema educativo no se ajusta a un Estado que garantiza el derecho a la educación y los saberes a todos sus niños y adolescentes. ¿Y el aprendizaje por competencia se va a mantener, esa idea? Porque esa fue una de las ideas fuerza de la reforma. ¿Esa se piensa mantener o se piensa cambiar? Lo que pasa es que Uruguay ya trabajaba por competencias. El marco curricular de la primera infancia trabajaba por competencias. Las propuestas de la educación técnica tecnológica trabajaban por competencia. La red global de aprendizaje trabajaba por competencia. Lo que no había era marco competencial exclusivamente y sí había competencias y contenido. A ver, esto es una discusión como muy técnica, digamos. Básicamente la competencia es, en vez de mirar lo que tenés que aprender de un contenido programático, mirar lo que sabés hacer que tiene relación con ese contenido. Creo que esta discusión, como se estableció, digamos, es una Ámsterdam o una Colombes, poco aporta a lo que pasa en las aulas, poco modifica la práctica docente, es decir, los docentes, eso está bastante investigado, hacen lo que consideran mejor para sus estudiantes, por más que las autoridades digan que hay que hacer otra cosa. Y esto no es un estudio, digamos, esto es un estudio de 100 años de reformas en los Estados Unidos, ¿no? Donde las reformas, cuando vienen desde afuera del sistema educativo, tienen como respuesta que los docentes te dicen que sí, que están haciendo eso que vos decís que hay que hacer, pero siguen haciendo lo que consideran que es mejor para sus estudiantes.
yo creo que esto es una ventaja para los estudiantes y para las sociedades, digamos, y por lo tanto creo que la discusión curricular hay que aterrizarla en esta práctica docente que tenemos hoy y ver qué cosas hay que mejorar de esa práctica docente. ¿Qué sería lo ventajoso? Que el docente no haga lo que esté estipulado a hacer, en definitiva, con el argumento de que él entiende que es lo mejor para sus alumnos. Que vos tengas un ejercicio profesional donde si la administración te manda a hacer algo que te parece que está mal, no lo hagas. Pero no hay Y eso es espacios para ventajoso en la tratar medicina, en la educación y en cualquier profesión. Pero no sería arbitrario de alguna manera. Entiendo que es el resultado de unas discusiones a nivel técnico donde están incluidas todas las voces para tratar de definirlas en última instancia, ¿no? Es el resultado de una discusión a nivel técnico si la política educativa entiende que hay que producirse sobre la base de los informes técnicos, sobre la base de la participación de actores profesionales, sobre la base de la participación de la sociedad. O sea, el ¿entendés que principio eso de no? autoridad dice que la política educativa también se puede definir porque ganaste las elecciones. Entonces, y las políticas de salud lo mismo. Entonces, cuando vos tenés el ejercicio profesional en el medio, yo tengo mucha confianza en los docentes de que van a hacer lo que efectivamente entienden que le hacen. Lo que pasa es que los docentes pueden estar preparados para enseñar o dictar clases por asignaturas, por contenidos y no por competencias y terminan haciendo lo que saben hacer porque no fueron capacitados para enseñar desde otro modelo. Esa situación me parece que también puede existir. Lo que pasa es que eso es pensar a la docencia como un aplicador de la política. Y en realidad en educación hay decisiones de la política educativa que son macro, pero hay decisiones de la política educativa que son micro, que son a nivel de centro, que son a nivel de cómo adaptás la propuesta curricular, cómo vinculás a ese estudiante con otras propuestas de la política social. Hay un conjunto de cosas que se hacen en el oficio de lo concreto y son tomas de decisiones. De hecho, hemos estado acá conversando sobre qué tipos de propuestas formulan los docentes y cómo eso incide sobre los niveles de logro de los estudiantes. Y esa información Ni que es muy hablar importante. que la receptividad docente es clave, es determinante, o sea, para que termine todo el proceso de enseñanza de manera satisfactoria. Lo que tenemos que lograr es que las decisiones en el sistema educativo, tanto las de política macro como las de la micropolítica educativa que acontece en un centro, sean basadas en evidencia. Es decir, que sean pensadas como una acción intencional, pero que además tengan evidencia que respalde esa toma de decisiones. Bien, tenemos que cerrar. Me queda una última pregunta nada más. La semana pasada se conoció el dato por parte del Ministerio de Salud Pública que indica que 126.000 niños, niñas y adolescentes de todo el país no encuentran con los controles médicos correspondientes al día. Lustenberg habla de que hay que ponerse al tiro con estos números y que, de acuerdo a los primeros análisis que hizo la ANEP, es extremadamente alto el número de niños escolarizados que tienen esta singularidad. Y es imposible no atar esto con la primera parte de la entrevista. ¿Cómo no se puede aprovechar el incentivo de entregar un dinero que estoy seguro que los adultos necesitan y quieren tener, con poner al día a sus hijos con las cuestiones médicas? A ver, nosotros asumimos, y esto era una preocupación que se planteaba, digamos, entre los docentes, porque no tener el carnet del niño de la niña no habilita hacer educación física, no habilita hacer, no podés hacer salidas didácticas, ese niño, no podés ir a campamentos, es decir, es un conjunto de estímulos para que vos tengas el control de salud al día. Los números realmente son alarmantes, se los fuimos a plantear al Ministerio. ¿Cuántos niños? Es un tercio, más de 100.000 en primaria, más pero de 100.000 en primaria, en secundaria son 150.000 más. En UTU estamos viendo, pero también es un porcentaje muy importante. Es decir, y vos lo planteabas por el lado de la contraprestación. Bueno, nosotros tenemos una articulación con el Ministerio de Salud, donde pasamos estos datos, se identifican cuáles son los prestadores, si es ACE o prestadores mutuales, digamos. Vamos a generar unas modificaciones en los sistemas de, tanto en Gurí Familia como en esto, para que empiecen a avisar 2 meses antes, que es la meta prestacional de que se te vence el carnet del niño de la niña. Hay un conjunto de acciones ahí que se están instrumentando
Claro, pero más lo allá de que se cierto es que venza... acá hay 10 puntos del Producto Bruto Interno en la salud a partir de lo que es el Fondo Nacional de Salud y los prestadores de salud son los que se tienen que encargar de eso. Entonces, efectivamente tenemos un tema donde la política de salud y la política educativa tienen una relación en proteger el derecho a la salud de los niños y niñas, pero hay que ayudar también desde el resto de la Decís que el política. impulso tendría que venir desde el lado de la salud. Yo no soy especialista en política de salud, pero las instituciones mutuales cobran una cápita por cada niño que tienen y por cada adolescente. Y básicamente usan el pediatra una vez al año y alguna puerta de emergencia cuando viene la Pero el gripe. problema, ¿el cuello de botella está en el sistema de salud o en las familias que no se preocupan de que tengan? Bueno, Porque la información a la familia es esto que ya vamos a generar una modificación del aviso. Porque lo que te pasa es que se te vence, si no te lo anotaste, se te vence y la meta prestacional dice que te pueden demorar hasta 2 meses en la visita al pediatra o al médico de familia. Ahí entran a jugar los tiempos de espera, que ya es un tema... Queremos ajustar eso porque efectivamente esto es un gurí que no tiene el control de salud, pero además esto es un gurí que no tiene un campamento o no tiene una salida didáctica. Tenemos que cerrar, pero necesito hacer estas preguntas porque somos de la misma generación, o sea que te vas a acordar que en la escuela, en sexto y en primero, venían a darte la vacuna, ¿te acordás? La BCG. Bueno. A mí también, no soy de la misma generación, pero Bueno, sucedía sí, lo mismo. capaz que, no sé si es una solución, pero capaz que sí puede haber una complementación entre educación y salud en la que niño que no va al control, salud que va hacia la escuela. Bueno, en algo de eso estamos trabajando, en esto de que identificar rápidamente a quién se le vence el control, que haya alertas previas a la familia y que haya una interconexión de los sistemas de salud y el sistema informático de la administración de lo educativo, porque, a ver, ya existe toda la digitalización del lado de la salud que antes no existía, entonces hay un conjunto de informaciones que son como claves, esto del vencimiento del carnet del niño, de la niña, del adolescente, las vacunas, que pueden permitirnos ajustar más la matriz de protección social sobre las infancias. Pablo Cayani, presidente de la ANEP, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, un placer. gracias. Nosotros vamos